Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Voz Cuenta y Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Julio Cairiasco en su segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Así es que le damos la bienvenida, pastor Julio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien, gracias al Señor. Aquí listos para continuar con este espacio, con este segmento, establecidos en el nuevo pacto. Y hoy queremos tocar un tema. Saludamos a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, los que lo hacen de manera directa y los que después se conectan y pueden ver el programa allí en diferido, pero lo ven y son edificados. Saludos desde cualquier parte del mundo donde estén, los abrazamos en Cristo. Hoy queremos tocar un tema que es importante, es muy importante. Lo hemos titulado Promesas o Herencia. Promesas o Herencia. Hemos hablado mucho en este espacio sobre el apóstol Pablo. Vamos a hacer un número, digamos, allí acercándonos de lo que hemos entendido y leído en sus cartas. Aproximadamente 200 veces él repite esta frase en sus cartas: en Cristo, en Él. Una de las cartas que más habla sobre y hace énfasis, donde Pablo constantemente repite en Cristo, en Él, en Cristo, en Él, es la carta a los Colosenses, ¿no? Pero en todas las cartas usted va a conseguir que Pablo va a decir siempre en Cristo, en Él. Entonces, cuando miramos esto, una de las cosas importantísimas de ser establecidos en el nuevo pacto, por la sangre de Cristo, porque lo dice, y esta es la sangre del nuevo pacto. Nosotros en Cristo, ¿qué tenemos? ¿Tenemos una promesa? ¿Tenemos promesas? ¿O tenemos herencia? Porque el no entendimiento de esta realidad hace que mucha gente, muchos creyentes camine en la ignorancia de no saber cuál es la realidad que ahora tienen en Cristo. Por eso la oración permanente, el pensamiento permanente de este servidor es: Señor, revela a tu iglesia qué significa que ellos ahora están en Cristo. Esto es algo que se repite en las cartas. Pablo le va a decir, pero ahora en Cristo, ahora en Cristo, ahora en Cristo. Y mi realidad ahora en Cristo no es la realidad de todas las personas que no estaban en Cristo. Estoy hablando de la cruz hacia atrás. Entonces, esto es determinante porque yo he vivido y he habitado, y lo hemos hablado en este programa, por más de 40 y pico de años. Yo tengo 50, próximo a 50, a cumplir 51, pero digo, teniendo conciencia, ¿no? De lo que es iglesia. Vamos a hablar de 40 años aproximadamente, ya con entendimiento de que estoy en un ámbito, de que estoy en la iglesia, de que soy hijo de Dios, etcétera. Y uno mira que la gran mayoría de creyentes viven todavía esperando que Dios le cumpla las promesas. Entonces, al no establecer una diferencia clara entre lo que es una promesa y lo que es una herencia, y lo que es el pueblo de Dios antes de la cruz, y lo que somos los hijos de Dios después de la cruz, hace que el creyente camine en la ignorancia, y por el resultado de esa ignorancia no puede acceder a lo que ya Dios en Cristo ha otorgado, no lo que Dios va a otorgar, no lo que Dios va a otorgar. Voy a leer mucho hoy, voy a leer varios pasajes. Por ejemplo, la primera carta de Pablo a los Corintios,
el capítulo 2, versículo 12, Pablo viene diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Note bien esto. No, Pablo no dice nunca lo que Dios va a hacer contigo. Lo que Dios hará, no es, veo yo al apóstol Pablo, y eso es un vocabulario recurrente en muchos predicadores. Hermano, Dios hará contigo grandes cosas. Dios tiene promesas para tu vida. Dios tiene, ahorita estamos cerrando ya el mes 9, queda 10, 11, 12, el último trimestre del año. Y en este último tiempo, ahí van a llegar los profetas que no son profetas de Dios, sino profetas de una religión, a profetizarle que la gente, y yo profetizo que no terminarás el año sin recibir lo que Dios te ha prometido, y yo profetizo que a partir de ahora hay una nueva temporada. Y yo he vivido más de 40 años en el ámbito iglesia escuchando estas cosas y he visto miles y miles y cientos de creyentes esperando el cumplimiento de cosas que realmente nunca ven que en su vida se hace realidad. ¿Y esto por qué? Porque quizás están esperando que Dios cumpla algo que ya Dios cumplió y tienen una mentalidad de promesa y no tienen una mentalidad de heredero. Hay una canción famosa porque las canciones son proféticas, amados. Mire, cuando nosotros cantamos, adoramos a Dios y cantamos en las reuniones, en los servicios, yo tengo que saber qué estoy cantando, porque si lo que yo estoy cantando no está alineado en una realidad presente de lo que soy en Cristo, yo puedo estar cantando, como dijo Pablo, basura, algo que ya no es, algo que yo tenía que haber desechado hace tiempo. Entonces, hay una canción famosa que se canta, cualquier congregación la ha cantado, que dice, la que dice, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y toda esa expresión viene a futuro, en lo que harás en mí. Hay otra canción que yo llamo la canción favorita de la religión, que es esta que dice, algo grande viene para ti, o sea, algo grande viene. Usted no sabe cuándo, usted no sabe cómo, pero algo grande vendrá, algo grande vendrá. Y así se cierran infinidad de reuniones y la gente levanta las manos y llora. Algo grande, Dios te prometió, algo grande viene, pero la ignorancia es que no entienden que el evangelio no es que algo grande venga. El evangelio es que alguien grande ya Dios te lo ha otorgado y que ya te lo ha concedido. Y te ha dado el Espíritu Santo para que sepamos. El problema es que no sabemos. Dice, no nos ha dado el Espíritu del mundo, sino nos ha dado el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Dios, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya lo ha concedido porque ya la cruz y la obra perfecta y completa fue consumado. Esa obra perfecta y completa ya no nos hace un pueblo esperando que Dios cumpla las promesas, ya esa obra nos hace hijos a los cuales el Padre en Cristo les ha otorgado una herencia, y son dos cosas totalmente diferentes. Y esta es una frase clave en este mensaje, en esta palabra, en esta conferencia que quiero transmitir en el nombre del Señor. Si usted ve esto y si usted se lo puede repetir, y usted diga, yo no soy un pueblo esperando que Dios un día me cumpla una promesa. Soy un hijo de Dios en las cuales en Cristo el Padre Eterno ya me ha otorgado
una herencia. Esperar el cumplimiento de una promesa y ser heredero son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es una promesa? Lo tomé del diccionario. Es el ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Sabemos que Dios no miente y en la Biblia está que Dios ha hecho promesas, pero cuando uno afina el oído espiritual, la vista espiritual y los ojos del entendimiento son alumbrados, uno se da cuenta que Dios no hizo promesas. Dios hizo una promesa, una, y lo vamos a mirar porque yo quiero tomar el tiempo con paciencia para buscar los textos, la palabra, la escritura y mirar de qué promesa Dios no estaba hablando. Dios estaba diciendo. Entonces, la promesa, ¿cuál es? El ofrecimiento solemne. Dios hizo un ofrecimiento solemne de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. ¿Cuál era esa promesa? Lo vamos a mirar. Ahora, ¿qué es una herencia? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien, preste atención, al morir alguien son transmitidas a sus herederos o a sus legatarios. O sea, es algo que se otorga legalmente con la muerte de una persona a los que esa persona han incluido en un testamento. Inmediatamente se hace automático. La herencia se transmite al heredero, al legatario, al haber un evento. Una persona ha muerto. ¿Quién es el heredero? Entonces, porque estoy hablando de promesa, herencia, y ahora el heredero. El heredero es la persona que recibe los bienes, recibe el dinero, los derechos y obligaciones de una persona cuando ésta muere, en cumplimiento de la ley o de las disposiciones señaladas en un testamento. ¿Sí? O sea, en el cumplimiento, porque esto es un asunto legal. Hay unas disposiciones señaladas en un testamento. Cuando esta persona muere, él deja algo para que alguien lo herede y esto se convierta en una herencia que se puede tomar, que se puede disfrutar, y de esto tiene acceso el heredero, es lo que estamos hablando. Ahora, ¿dónde Dios da la promesa? La promesa, y en esto vamos a sintetizar. Porque si no sintetizamos el evangelio y no entendemos lo que ya Dios ha hecho y cuál era el pensamiento de Dios, entonces nos volvemos un manojo de cosas que no sabemos qué Dios nos va a dar, qué Dios no nos va a dar, qué cumplió, qué no cumplió, qué va a cumplir. O sea, por eso es que tanta gente, a pesar de que van a los cultos, van a los ayunos, las vigilias, dan los diezmos, dan la ofrenda y participan de cualquier actividad que mal llamada lo llaman ministerios, ¿no? El ministerio de la alabanza, el ministerio de la adoración, el ministerio de intercesión, el ministerio de los niños, el ministerio de la cárcel. Hay ministerio pase dulce. La Biblia solo dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No dice más nada. Y que constituyó a un ministerio quíntuple, unas gracias, unos dones, unas funciones para la edificación del cuerpo de Cristo, y está hablando de Efesios 4:11, dice apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. No veo en ningún lado en la Biblia que el ministerio de alabanza, eso no los inventamos nosotros. El ministerio de los niños, no, esos son departamentos, eso sí se puede llamar de esa manera, departamentos de la congregación, el departamento de los, bueno, listo. Pero ministerio no, porque o sea, si nosotros nos inventamos cosas que Dios nunca habló, se vuelve algo inalcanzable de vivir a la plenitud de lo que ya Dios en Cristo nos ha otorgado. Usted conoce la historia y está en la Biblia. Dios crea al hombre, varón y hembra los creó, está allí, coman del árbol, comieron del otro árbol. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Entonces el hombre peca, se comió la mentira antes de comerse el fruto. Aquel que no debió comer se comió la mentira y toda persona
se convierte en lo que come. Tú eres lo que comes, dicen los nutricionistas. Entonces, el hombre comió mentira y se volvió mentira. Le habían dicho que comiera verdad para que se volviera verdad, pero no quiso. Cambió, por eso Romanos 1 dice que cambió la verdad, perdón, cambió la mentira por la verdad. Esto ocurrió desde el Edén y hasta hoy el hombre sigue cambiando la mentira por la verdad. Le parece mejor vivir bajo una mentira, bajo el engaño, que vivir en la verdad, en lo que Dios quiere. Y hasta hoy es así. Y Dios, después que el hombre falla y está allí en el pecado y todo lo que entra, entonces Dios da la promesa. Dios, ¿qué es lo que da? La promesa. La promesa. Génesis 3:15. Allí lo tienes. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué estaba hablando? De Cristo, que nacería de mujer y sería el que aplastaría a la serpiente. Sería el que heriría en la cabeza al diablo, al infierno y a todos los demonios. Dios había prometido no algo, había prometido a alguien, a Cristo. Pero yo quiero que demos un paseo por varios versículos para ver si esto es verdad, porque esto, mire, que entre en el pensamiento de una persona que por tantos años ha oído que Dios tiene promesas para su vida y de pronto de la noche a la mañana alguien le dice, no, no, Dios no tiene promesas. Dios tenía una promesa y ya la cumplió. ¿Cómo así, pastor? Si yo estoy esperando que las promesas de Dios. Hermano, mire, en este cierre de año, ¿cuánta gente, hermano, y las promesas de Dios? No vi nada, pero el año que viene, aleluya. Y ahí salen vuelvo y digo, los profetas que no son de Dios. No, que este año es el año de esto, y el año del otro, y el año de aquello. Yo tengo en mi muro, ahí en el Face, una conferencia que hablé sobre Cristo, el año agradable. No existe en la mente de Dios como que este es el año de esto y lo otro. En la mente de Dios solo existe su Hijo, que es la promesa. Y lo que Dios quiere que su iglesia haga es que edifiquemos a la iglesia en Cristo. Y cuando eso ocurre, se manifiesta todo lo demás, pero la ignorancia que tenemos es tan grande. Entonces, este es el año de aquello, es el año de lo otro. Ya ahorita están pensando, bueno, ¿qué año le ponemos al año que viene? Pero ¿cuál es el problema? Que pasa el año y no se ve nada. Y la gente está cansada de la mentira y del engaño y de la frustración que eso ocurre, porque en el mensaje hay de todo, lo que no hay es Cristo. Lo único que Dios quiere que se hable, que se imparta y que se viva. Pero vamos a seguir leyendo entonces. Efesios 2:12. Pablo escribe y dice, en aquel tiempo, hablaba de los gentiles, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Preste atención cómo dice, ajenos a qué? A los pactos de la promesa. No dice las promesas. Dios, está el pacto con Adán, está el pacto con Noé, está el pacto con Abraham, está el pacto con Moisés, está el pacto con David. Dios hizo varios pactos, pero en cada pacto solo tenía vigente algo, una promesa. Cada pacto funcionaba o era establecido por Dios en función de una promesa, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Cristo. O sea, ajenos a los pactos de lo que Dios había establecido en su Hijo, que eso finalmente era el propósito eterno. Pablo dice en Efesios 3:11, conforme al eterno propósito que hizo en Cristo Jesús. ¿Me está siguiendo? Efesios 2:12. Y dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, que es lo que estoy diciendo de que empecé, pero, y Pablo lo repite y es recurrente, pero ahora en Cristo, o sea, en otro tiempo estábamos ajenos a estas cosas, ajenos a la ciudadanía, alejados de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos de la promesa, pero ahora en Cristo.
Esa frase tiene que retumbar en la iglesia de Cristo. Ahora en Cristo, si yo no entiendo qué significa ahora en Cristo, no entendí nada. Y puedo tener una gran herencia que ya se ha otorgado y seguir pensando que Dios un día me va a cumplir las promesas. Y esto es muy frustrante, mis amados hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora en Cristo. A Adán, Dios le prometió la simiente, a Noé le prometió salvación en el arca, a Abraham le prometió ser una nación grande, a Moisés una tierra prometida, a David un reino eterno, pero todos estos eran sombra y figura de Cristo. ¿Quién era la simiente? Cristo. ¿Quién era la salvación? ¿Quién era el arca? ¿Quién era la puerta? Noé, Cristo. ¿Quién era la nación grande? ¿Quién era la nueva creación? ¿Quién haría la nueva creación? Cristo. ¿Quién en la tierra prometida? ¿Qué era? Cristo. Entrar en la tierra prometida, entrar en el reposo, era entrar en Cristo. El reino eterno, ¿de quién hablaba? De Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Todo, bajo cada pacto que había una promesa, pero en esa figura, en esa sombra, en ese anuncio, en ese tipo, todo anunciaba, todo llevaba a Cristo. Prestemos atención a esta lectura, Hebreos 9, 15, 16, es interesante. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa. ¿Cómo dice? Los llamados, no dice reciban las promesas. Yo recuerdo que yo de niño cantaba, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Entonces, hermano Julio, diga una promesa. Y yo salía yo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y seguía el corito, las promesas. Y eso podemos pensar que es una promesa, pero eso es una realidad. Ya no es que Dios va a prometer estar conmigo, ya en Cristo es una realidad. Yo estoy en Él y Él en mí. Lo que queremos con este mensaje es sintetizar la realidad de lo que Dios prometió, mirar si ya me lo prometió o no, si ya me lo cumplió o no, y mirar si yo sigo esperando promesas o ya soy un heredero. Y si soy un heredero, ¿por qué no disfruto la herencia que ya me otorgaron? Esto es lo que estamos tratando. Entonces dice, los llamados reciban la promesa, no las promesas. La promesa de la herencia eterna, hermano. La herencia eterna no puede ser un carro, no puede ser una casa, no puede ser un dinero, no puede ser un bien material, no puede ser una esposa, no puede ser unos hijos, no puede ser una empresa, porque nada de eso es eterno. La promesa de la herencia eterna es Cristo, mis amados. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue lo que hablamos iniciando el programa? ¿Cuándo es que una herencia se hace efectiva? Cuando muere el testador. ¿Y quién es el testador? El que dispone el testamento. Pregunto, ¿ya Cristo murió en la cruz o todavía estamos esperando que muera? ¿Mm? Y aquí dice que no solo murió, sino que resucitó para ser mediador de un nuevo pacto. O sea, muere, nos otorga la herencia, dispone en la legalidad, porque todos estos temas son legales, testador, muerte, herencia, heredero. Hay un ámbito de legalidad, pero no queda muerto, resucita para asegurarse, para ser el mediador entre Dios y los hombres, de que sus hermanos, de que los hijos de Dios tengan y disfruten la herencia que ya ha sido otorgada. Esto es un asunto legal. La promesa de la herencia eterna es Cristo. Ha muerto para ofrecerse él mismo como herencia. Él es la herencia.
Y en él el Padre nos ha dado todo. Este texto yo lo he leído y lo voy a volver a leer, Efesios 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Era un misterio, pero ya lo dio a conocer. ¿Qué dice? Según su beneplácito, lo que le agradó, lo que le produce disfrute, lo que anheló Dios. Sí, según su agrado, lo que se había propuesto en sí mismo. En su soberanía no necesitó el permiso de nadie, de reunir todas las cosas en Cristo. Eso era lo que Dios quería, que todo se reuniera en su Hijo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. O sea, lo terrenal, alinearlo a lo celestial, y que en Cristo todo estuviera reunido. O sea, Dios sintetizó su propósito. Todo lo condensó en su Hijo. Y si yo no entiendo esto, no entendí nada del evangelio. O sea, si Dios lo sintetizó, pues yo estoy buscando afuera de Cristo algo que ya Dios no me va a dar. O sea, yo no tengo una familia ya Cristo, yo no tengo un empleo ya Cristo, yo no tengo promesas ya Cristo, yo no tengo salud ya Cristo. Todo Dios lo ha reunido en el Hijo está todo. Y ya lo entregó. Romanos 8:34 dice, ¿cómo dice? Romanos, vamos a leerlo, por favor. Romanos 8:32, perdón, 32 dice, el que no escatimonia a su propio hijo, o sea, el que no, en el original dice, el que no buscó sustituto, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Todas las cosas que están con él, en él, y ya Dios las ha entregado, porque el cumplimiento de la promesa es Cristo, y ya gritó, consumado es. Y cuando muere, hay algo legal. Ya el testador ha dispuesto el testamento para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pastor, pero yo no me enteré. Claro, no es que si tienes mentalidad de promesas y a toda hora te predican que las promesas del Señor y que un día Dios te va a cumplir y que algo grande viene para ti y que algo grande vendrá y lo que harás en mí y canta todas esas canciones y llenas tu mente de todas esas basura evangélica. ¿Cómo vas a disfrutar lo que ya Dios te ha entregado? Porque no tienes entendimiento, no tienes conocimiento, vives con una mentalidad de promesa cuando ya eres heredero. Por eso Pablo dice, el heredero en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, porque es un niño. La inmadurez está ahí. Esa es la inmadurez del creyente. No hay una expresión de inmadurez más grande en un creyente que seguir esperando que Dios le cumpla una promesa cuando ya en Cristo es heredero de todo. Dios dice, claro, tengo que ponerle un curador, un tutor, y hay un tiempo señalado a ver si la herencia que ya le otorgué la disfruta, porque con esa mentalidad de promesa y de niño y de infantil y de guardería que tiene, ¿cómo va a acceder a lo que ya yo le he entregado? Si no lo entiende, si no lo comprende, si no lo sabe, acuérdese, lo leímos, el Espíritu Santo fue dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Podríamos decir básicamente para que sepamos las promesas o la promesa que Dios en Cristo ya nos ha cumplido. Pero si no entiendo eso, no entiendo nada. Sigo leyendo, Efesios 3:6. Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Vuelve y lo dice. ¿Cuántos textos hemos leído? No habla de las promesas, habla de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Ya no opero en anuncio. El anuncio estaba en las promesas. Digo las promesas porque en cada pacto Dios prometió algo, pero en cada pacto solo había una promesa y todo apuntaba a Cristo. Ya lo expliqué, Noé, Abraham, Moisés,
Adán, me hago entender, David, ahí estaba Dios, los pactos de la promesa. Usted puede decir, pero fueron varias promesas. Sí, pero si usted no sintetiza que todo eso era una persona y te llevaba al entendimiento de que era la promesa, entonces puedo seguir esperando que Dios cumpla cosas que ya Dios no va a cumplir porque ya la cumplió. Y te lo dije y te lo acabo de leer en Efesios 1:10. Dios reunió todas las cosas. Y si vamos a hablar de las promesas, como una buena vida, como salud, como etcétera, como prosperidad, todo eso ya te lo entregó en la promesa. Las promesas están en la promesa. Si lo quieres mirar desde esa óptica. Ahora, el tema es, hasta que Cristo no sea una realidad en mi vida, no voy a ver nada de lo que ya me han otorgado. Buscar el cumplimiento de algo, buscar que Dios me otorgue algo fuera de la realidad que yo tengo ahora en Cristo es algo inútil. Esa es la razón por la cual miles y miles viven decepcionados de un evangelio que no les satisface, que no los lleva a vivir en la plenitud, como dice Pablo, de aquel que todo lo llena en todo. Hechos 26:6. Hechos 26:6 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa, lo repite, ¿cómo dice? De la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Vuelve otra vez el apóstol Pablo, está delante haciendo una defensa, y él dice, no habla de las promesas del Señor. Pablo sabía de qué estaba hablando, de la promesa que Dios hizo a sus padres. ¿Y qué fue lo que Dios prometió a sus padres? En tipo, sombra, figuras, anuncio, les prometió a su hijo. Aleluya. Pablo tenía eso claro. Lo que no lo tenían claro eran los judíos. De hecho, todavía están esperando el Mesías, imagínense ustedes, porque como no entendieron, es lo mismo. O sea, cuando usted ve y dice, oiga, qué ignorancia tan grande, ¿cómo así que los judíos todavía están esperando al Mesías y ya Dios lo dio? Bueno, es lo mismo que las miles y miles de cristianos evangélicos en el mundo están esperando que Dios les cumpla promesas cuando ya les otorgó la herencia en Cristo. Es lo mismo, es la misma ignorancia, es algo que no se puede entender, pero que usted lo ve y es operativo en la gran mayoría de personas que se dicen ser llamados cristianos evangélicos. Hechos 13:23, vuelve y dice, Hechos 13:23, de la descendencia de este y conforme a la promesa. ¿Conforme a qué? A la promesa, no a las promesas. A la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ahí está clarísimo, mis amados. Vamos afinando el oído, vamos a leer bien, vamos a entender bien de qué está hablando Dios. Dios ha reunido todo en Cristo, la promesa que ha hecho, y cuando en la cruz gritaran, consumado es, en él el Padre entregaría todo, hay una herencia, hay una legalidad, y podemos acceder con la madurez del entendimiento de lo que Dios quiere. Por eso Pablo oraba, Dios mío, alumbra los ojos del entendimiento, hazlos entender la realidad que ahora tienen en Cristo. Si entienden la realidad, yo siempre lo digo, no oraba Pablo para que a los hermanos les fuera bien. Pablo no gasta una sola oración para que a los Filipos les vaya bien, para que a los colosenses les vaya bien, para que a los romanos, Señor, dales casa, dales un carro, dale empresa, dale trabajo, Señor. No, Pablo no hace eso. Pablo no ora por las necesidades de los hermanos. Pablo ora para que el entendimiento sea alumbrado, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que tengan sabiduría, inteligencia espiritual, para que conecten con la realidad que ahora tienen en Cristo, para que sepa que en Cristo estamos completos. Si el creyente es alumbrado de esa realidad, Pablo sabe que en Cristo ya Dios ha entregado todo. Esa es la herencia. La madurez del creyente radica en esto. Pero la inmadurez sigue diciendo, un día Dios hará algo por mí. Un día algo grande ven. O sea, miren la ignorancia, esperando que algo grande suceda. O sea, ¿será que Dios tiene algo más grande que otorgarle a usted y a mí que a su hijo? Esa es la ignorancia. ¿Hay algo más grande que el hijo?
Algo grande vendrá. ¿En serio? ¿Estás esperando que algo más grande venga? Ya lo más grande que Dios tenía para darte ya vino. Ya murió, ya resucitó, ya se sentó. Y en esa hora nos puso juntamente con él. Que no nos enteramos es otra cosa. Y la religión se encarga de mantener a la gente bajo la ignorancia. Porque no los edifican sobre la realidad en Cristo. Les predica de toda la Biblia. Claro, si usted lee, les voy a dar un ejemplo. Mire, si usted lee, y yo soy predicador y voy a predicar esta noche, voy a hablar de que Dios cumple las promesas y les leo el libro de Josué, versículo 21-45 creo que es, donde dice 21-45. Mire cómo dice el libro, mire. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Si yo leo ese texto hoy, pero ese texto no es para mí. Josué le está, o sea, eso está hablando a un pueblo allá en Israel en el pacto que Dios hizo con Moisés, en el antiguo pacto. Ya, pero si yo agarro ese texto fuera del contexto y se lo traigo, hermano, no faltará palabra de todas las buenas promesas que Dios tiene para ti, todo se cumplirá. Usted dice, amén, aleluya, da un grito de júbilo, pero usted no entiende lo que ya ocurrió en la cruz. Usted no entiende que ya en Cristo el Padre no tiene más promesas, ya te la dio. El último verso de hoy te lo voy a decir claro, que ahí está en la Biblia, pero estoy en un bosquejo y quiero llegar al final de ese texto. O sea, una cosa era lo que Dios le prometió a Israel allá como tipo, sombra y figura que apuntaba a Cristo, y otra cosa es lo que ya Dios ha cumplido en su Hijo y que hoy yo estoy en Cristo y eso me hace un heredero, no un pueblo que está esperando unas promesas. Dice entonces Hechos 13, 32, 33. Hechos 13, 32, 33. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa, otra vez en singular. No dice el evangelio de aquellas promesas, no. El evangelio de aquella promesa, o sea, cuando está hablando aquí Pablo en los Hechos, está Pablo recordando Génesis 3:15. Es el evangelio de aquella promesa, de que llegaría el Hijo de la mujer, aplastaría a la serpiente, lo heriría, tendría victoria sobre el diablo, el infierno, la muerte, la cruz, sería esa victoria grande y la victoria de Cristo sería nuestra victoria. Ese es el evangelio de aquella promesa. No hay más promesas, solo es esa, la cual Dios ha cumplido. ¿Dios qué? Entonces, ¿por qué cantamos en lo que harás? O sea, si cantamos en lo que harás, es que estamos esperando que Dios todavía haga algo y Dios dice, ya, yo no voy a hacer nada, ya yo lo hice. Siempre lo digo, una noticia es algo que ya ocurrió, un anuncio es lo que va a ocurrir. Si yo digo, en lo que harás en mí, eso es un anuncio, bueno, todavía no es noticia. Yo tengo un evangelio de anuncios, no de noticias. Cuando estamos hablando del evangelio, de la buena noticia, estamos hablando de lo que ya ocurrió. Pastor, ¿por qué no lo veo si ya ocurrió? Porque no has entendido la realidad que tú ahora tienes en Cristo. Por eso vives esperando promesas y no sabes que ya la promesa fue cumplida por Dios. La cual, quiero leerlo, y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya Dios ha cumplido la promesa. Cristo ha muerto, ha sido sepultado, pero lo ha resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Allí está el cumplimiento de la promesa. Jesús mismo habló de eso, de que Él era la promesa. Lucas 24:44. Y les dijo, ya Cristo está resucitado. Estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está de mí escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Cristo les dice, todo eso hablaba de mí
era un anuncio. La promesa que Dios había hecho estaba allí en sombras, figuras, tipos, anuncios, allí en las historias, allí estaba escondido. Todo hablaba de mí, pero ya se ha cumplido. Era necesario que se cumpliese y ya yo resucité, ya se cumplió la promesa. Yo soy la promesa del Padre. Alabado sea Dios. Gálatas 4:4, Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, Génesis 3:15, ¿de dónde vendría la simiente de la mujer? Heriría a la serpiente en la cabeza y hasta ahí le daría la victoria y el infierno tendría toda la derrota. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya vino el cumplimiento del tiempo cuando Dios envía a su hijo. Ahora, mire lo que dice Hebreos 11:13 para terminar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de los héroes de la fe. Sin haber recibido ¿qué? Lo prometido, no las promesas. Aquí está claro, dice lo prometido. Ellos sabían que caminaban con una promesa, no con varias promesas, sino que lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:39-40. Y todos estos, Abraham, Moisés, David, Adán, Noé, todos estos, los héroes de la fe que están en Hebreos 11, dice, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron lo prometido, otra vez en singular. No te viene en esta clase todo lo que hemos hablado de la promesa y no dice en singular por ningún lado, habla de, no dice en plural, de promesas, dice promesa, lo prometido, la promesa. Y lo dice una y otra vez, lo reitero porque estoy dándome un paseo por las escrituras. Dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para quienes, para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Básicamente lo que Dios les había prometido era que en Cristo habría perfección. Después Hebreo 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice, hizo perfectos. Ya en Cristo somos perfectos. Eso es la realidad espiritual. Ya Él completó su obra, ya cumplió la promesa. La perfección se puede. Por eso en Hebreos 12, este grupo de la fe dice, mire, ya no pongan los ojos en nosotros, ya no anden como Moisés, como David, como Abraham, que era el padre de la fe. Por favor, nosotros vivimos esperando el cumplimiento de una promesa y esperando que un día nos dieran el trofeo, pero ustedes corren la carrera con el trofeo en la mano. Pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la promesa. Miren allá, no miren para otro lado, ahí está su herencia, ya se las otorgaron, ya corren con el premio, alabado sea Dios. Eso es lo que pasa, que no entendemos eso, pero el que lo entiende y es alumbrado por el Espíritu, vive una vida en victoria y vive una vida plena de saber lo que ya Dios en Cristo nos ha otorgado y de una obra que ya ha sido consumada. Finalmente dice la carta de Pedro, capítulo 1, 10 y 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Destinada a quién? A vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Mire, ahí está otra vez Abraham, Daniel, Moisés, David, Noé, Abel, Josué. Dios les reveló que no era para ellos. Ellos indagaron, ellos inquirieron, ellos preguntaron, ¿hay algo más? La promesa no es para ustedes, qué pena. Era para nosotros. Y ahora nosotros queremos ser como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si David nos escuchara cantando semejante barbaridad y Dios le permitiera venir, dijera, ¿ustedes qué están cantando? Ustedes no van a danzar como yo quisiera estar, hubiera querido estar como ustedes en Cristo. Yo no estaba en Cristo, dice David. No era para ellos, era para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo de Dios enviado del cielo. Y el último texto que quiero leerles
porque ya me quedó un minuto, es el cierre de esta clase. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1 y 20. Porque todas las promesas, ¿cuáles son las promesas? Y aquí sí dice las promesas, es todo lo que Dios, bajo los pactos de la promesa, fue anunciando, según el pacto donde Dios se revelaba, el pacto de Adán, la simiente, el pacto de Noé, el arca, la salvación, la puerta, el pacto de Abraham, la nación grande, el pacto de Moisés, una tierra prometida, el pacto de David, un reino eterno. Las promesas, pero se sintetizaban en una promesa y en una persona. Todas las promesas de Dios son en Él, son en Cristo, sí, y en Él, amén, y en Cristo, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, que lo que está diciendo es que todo lo que había en la Escritura como anuncio, tipo y figura de promesas, Dios lo ha cumplido en una persona, lo ha cumplido en Cristo y ya nos los ha entregado. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, que corra, que edifique la iglesia, que muchos que por años vivimos bajo la ignorancia de esperar una promesa, entendamos que somos herederos, que ya nos has otorgado la herencia, pero que la inmadurez no permite que tengamos acceso a ella y que la disfrutemos. Señor, no queremos andar como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina de hombres que con artimañas usan las estratagemas del error, sino que vamos a seguir la verdad en amor, creciendo en la cabeza que es Cristo. Allí somos edificados, allí está verdad, allí está tu palabra, allí está la herencia, allí está el disfrute de todo lo que ya nos has otorgado. No más mentalidad de promesa. Ahora, Señor, hay una mentalidad de herencia que es implantada en la iglesia por tu Espíritu, en Cristo Jesús. Amén, amén. Un gran abrazo para todos. Saludos en Cristo.